siento aquí, te siento en mí. Me hablas y lloro, me amas y adoro, Dios. Te siento aquí, te siento en mí. Me hablas y lloro, me amas y adoro, Dios. Reina sobre todo, Dios. Reina sobre todo. Estás dentro de mí. Todo lo que tengo es de ti, Señor, Señor. Reina sobre todo, Dios. Reina sobre todo. Estás dentro de mí. Todo lo que tengo es de ti, Señor, Señor. Te siento aquí, te siento en mí. Te siento aquí, te siento en mí. Me hablas y lloro, me amas y adoro, Dios. Te siento aquí, te siento en mí. Me hablas y lloro, me amas y adoro, Dios. Te siento aquí, te siento en mí. Me hablas y lloro, me amas y adoro, Dios. Oh, tú reinas sobre todo. Oh, tú reinas sobre todo. Oh, tú reinas sobre todo. Oh, tú reinas. Reina sobre todo, Dios. Reina sobre todo. Estás dentro de mí. Todo lo que tengo es de ti, Señor, Señor. Aleluya. Estás dentro de mí. Todo lo que tengo es de ti, Señor, Señor. Aleluya. Reina sobre todo. Estás dentro de mí. Todo lo que tengo es de ti. Un aplauso al Señor, aleluya. Gloria a Dios. La persona que continúa. Estás dentro de mí. Todo lo que tengo es de Dios. Te siento aquí. Fuerte el aplauso al Señor. Sí. Esa canción, aleluya, esa canción que ustedes acaban de oír es la canción tema de nuestro evento, Reina sobre todo, escrita por la directora del coro, ensayada por ellos. Es una canción propia. Amén. Luego el que desee le hacemos llegar la copia. Denle un aplauso al Señor, no se contenga. Con ese mismo aplauso yo le entrego a mi hermano Jochi Díaz, quien tiene una palabra del cielo para nosotros. Aleluya, buenas tardes. Diga buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. No se escucha. Buenas tardes. Para mí es un privilegio poder estar compartiendo con todos ustedes en este día. Mi respeto para Rodolfo y el equipo que le acompaña para hacer posible el manejo de esta tremenda visión. Bajé de Higüey a Romana y se escala en Romana y preparé un bosquejo en Romana porque
Mi hermano Ramón, que es la persona que me pidió que le sustituyera en este día. Ramón está en Pensilvania. Y me detuve allí en Romana y preparé un bosquejo. Nunca el orden está de más. Pero escuche, hay una palabra que yo recibí mientras estaba ahí sentado. Y pensé en dejarla para el final como todo buen orador. Sin embargo, yo la voy a desatar ahora. Y yo creo que va a comenzar a surtir efecto esa palabra a medida que yo vaya ministrando. Y en todo el desarrollo del mensaje que yo tengo de parte de Dios para ustedes en esta tarde, esta palabra va a ir trabajando sola, porque la palabra de Dios trabaja así. Escuche, no existe ningún lugar en el que Dios se manifieste y pueda permanecer igual. No existe ningún lugar natural que sea tocado por Dios y pueda permanecer igual. Y que las personas que estén en dicho lugar permanezcan igual. En el libro del Éxodo, capítulo 3, la Biblia dice que Moisés tiene una tremenda visión. Esta visión que cambió la vida de este fugitivo de la ley egipcia. Y la Biblia dice que él vio un arbusto ardiendo y se interesó por la visión que estaba viendo. Y cuando decide acercarse, usted conoce la historia, hay una voz que irrumpe en su vida, una voz que surge del arbusto ardiendo y le dice: Moisés, Moisés, no te acerques y quita los calzados de tus pies, porque la tierra en que tú estás, tierra santa es. Diga conmigo, tierra santa. Diga tierra santa. Dígale a su vecino, dígale tierra santa. Tanto en griego como en hebreo, la palabra santidad significa estar apartado y ser diferente. Cuando Moisés escuchó esta palabra, hay informaciones históricas extrabíblicas que demuestran que Moisés era tenido como un sacerdote en egipcio. Y él conocía la palabra santidad, que significa estar apartado y ser diferente. Y cuando Moisés recibe esta palabra de que esa tierra era santa, Moisés estaba entendiendo que era una tierra diferente, una tierra apartada para aquella voz que le estaba diciendo que era una tierra apartada. Y yo me imagino, permítame parafrasear un poco en esta tarde a Moisés diciendo: pero ¿qué de diferente tiene esta tierra si yo tengo alrededor de 40 años pastoreando ovejas, pasando por esta tierra? Y yo me imagino que Moisés miró hacia los lados, miró a su alrededor y dijo: en la misma piedra, los mismos lagartos, no sé si habían lagartos allí, los mismos arbustos, el mismo polvo del desierto. Esta tierra no tiene nada de diferente, naturalmente, dice Moisés. Pero lo que él no estaba entendiendo en el momento era que esa tierra había sido tocada por un Dios santo, o como decía Rodolfo, por el Dios santo, por el único Dios verdadero. Por lo tanto, esa tierra pasaba de ser una tierra natural a ser una tierra fuera de lo natural. Ya ese no era un terreno común, no era el mismo terreno que Moisés había pisado. ¿A dónde quiero llegar? Que si en esta tarde verdaderamente Dios está aquí, esto ya pasa de ser un terreno natural a un terreno fuera de lo natural. Y todo el que está aquí tiene que comenzar a sentir el efecto de lo que Dios hará en esta tarde. No sé si me están entendiendo. Todo el que esté aquí en esta tarde tiene que comenzar a sentir el efecto de lo que Dios quiere hacer en esta tarde. Pero escuchen, en una ocasión me invitaron allí en Higüey a predicar en una semana de caballeros. Y me hablaron del tema. Yo recuerdo que el teléfono sonó, lo tenía cargando encima de la nevera. Y cuando le dije cuál es el tema, me dijeron: el tema es Dios hará cosas grandes. Cuando terminamos de comunicarnos, yo colgué el teléfono, lo conecté de nuevo. Y recuerdo que Dios me habló y me dijo: dile a ellos cuando prediques que yo no haré cosas grandes, que ya yo hice cosas grandes. Porque aunque la palabra Dios hará cosas grandes es una declaración de fe, es una palabra todavía limitada a este mundo. Porque Dios hará, indica que Dios lo hará en el futuro, pero en el mundo de lo eterno no existe el tiempo. Quiere dejar dicho que lo que Dios quiere hacer en esta tarde aquí, en el plano natural, ya hace tiempo que está hecho. No sé si me estás entendiendo. Ya hace tiempo que está hecho. La palabra Dios hará cosas grandes
Es una declaración de fe, pero está limitada al cosmos. Pero la palabra, escuche, correcta es que ya Dios lo hizo todo. En el plano espiritual está todo hecho. El milagro está hecho. La provisión está hecha. Todo está hecho. Dale la mano a tu vecino y dile, ya Dios hizo todo. Dile, Dios hizo cosas grandes. Dile, Dios hizo en pasado. En pasado. Yo no sé qué le pasa a la iglesia, pero parece que Isaías, que vivió cientos de años atrás del sacrificio de Cristo, tenía más visión que la iglesia que vive posterior al sacrificio de Cristo. Porque Isaías en el capítulo 53 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. E Isaías está hablando en pasado, cuando el sacrificio estaba hacia adelante. Hoy la iglesia está demasiado limitada. No me iba a ir por ahí, pero ya que estamos hablando de gobierno, yo creo que la iglesia ha perdido la esencia del concepto de ser iglesia. Lo voy a repetir de nuevo. Yo creo que la iglesia ha perdido la esencia del concepto de ser iglesia. Les digo porque agárrese de ahí donde está, agárrese para que no se caiga, porque yo sé que esto lo va a sacudir. El término iglesia, el concepto iglesia es un concepto total y absolutamente político. Los griegos, que fueron los que inventaron la democracia, inventaron la palabra en griego eclesia, que significa llamar fuera, para aplicar esta palabra al senado griego, que estaba constituido por hombres seleccionados de la crema de la sociedad para conformar este senado, para discutir temas, para elaborar leyes. Eran legisladores y era para establecer gobierno. Jesús, que nace, crece y se manifiesta ministerialmente dentro de este contexto social, histórico y cultural, ante la declaración de Pedro, que le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice, bienaventurado eres Simón Pedro, porque no te ha revelado esto carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tú eres Simón Pedro, y yo te aseguro que sobre esta roca, no sobre Pedro como dicen los católicos, sino sobre lo que Pedro declaró, de que él era la máxima, escuchen, la revelación más plena del Padre en la tierra. Jesús dice, sobre ese fundamento profético que tú acabas de revelar, yo voy a edificar mi iglesia. Y Jesús agarra la palabra y lo que hace es una traspolación. Él traspola la palabra del mundo natural, del plano cultural, del plano político, y la lleva al plano espiritual y dice, sobre esta revelación, sobre mí, yo establezco a mis gobernantes para ejercer gobierno sobre la tierra. Por eso lo primero que él hizo fue levantar una estructura de gobierno. Hoy la iglesia está demasiado limitada. Todavía seguimos hablando en lengua y somos pentecostales y todo, pero yo quiero decirte que más que sica manda y viene el nube, escóndete, el evangelio más que eso. No, lo voy a repetir. Más que sica manda y viene el nube, escóndete, el evangelio más que eso. No. Le escribió Pablo a los romanos y le dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para. Y cuando Pablo escribió en el griego utilizó la palabra dinámica. Porque Pablo pensó y dijo, si les hablo de gobierno, ellos son el imperio del momento, los romanos, ellos van a confundir esto con un poder natural, con un poder político, con la autoridad de César, que lo tenían como un dios. Entonces va a haber problemas, así que voy a clasificar una palabra específica. Y les habló de dinámica, significa poder milagroso, significa dinamita. Yo no sé si alguien aquí en esta tarde puede corroborar conmigo y pensar que tiene dinamita por dentro. No me están escuchando. Vamos, yo quiero que alguien en esta tarde corrobore conmigo. Dile a tu vecino, yo tengo dinamita por dentro, díselo. Corre, díselo. Dile al que te queda al lado, dile, yo tengo dinamita por dentro. Dile, tengo dinamita por dentro. Dile, tengo Dunamic por dentro. No, díselo, corre, díselo al que te queda atrás. Ahora dile, tengo dinamita por dentro. Dile, baby, tengo dinamita por dentro. Dile. Yo quiero que tú te muevas donde 5 personas. Muévete de ahí, vamos, muévete. Y dile, tengo dinamita por dentro. Corre, muévete. Yo veo gente demasiado quieto. Corre. Yo quiero que te pongas de pie para que hagas esta declaración. Ponte de pie. Muévete donde 5 personas y dile, hello, yo tengo dinamita por dentro. Dile, tengo dinamita por dentro, baby. Tengo dinamita por dentro. Corre, dile, tengo dinamita por dentro.
tengo dinamita por dentro. Donde quiera que llegue y explote, tiene que suceder algo extraordinario. Dile, tengo dinamita por dentro. La iglesia ha perdido la esencia del concepto de ser iglesia. Iglesia es hablar de gobierno. Iglesia es hablar de autoridad. Iglesia es hablar de poder. Iglesia es hablar de que la gente se acostumbre al plano sobrenatural. De que para ti lo natural, lo sobrenatural sea algo natural. Hablar de iglesia es hablar de un pueblo para el que lo sobrenatural es algo natural. Dale la mano a tu vecino. Esta declaración tienes que meterla dentro del contexto en el que estoy hablando, para que no vayas a decir luego, dijo Jochi Díaz en el evento bajo el gobierno de Dios que lo sobrenatural no existe. No, métalo, entiéndame por favor. Dale la mano a su vecino y dígale, para mí lo sobrenatural ya no existe. Diga, para mí lo sobrenatural ya no existe. Los cantantes acá, dígale, vamos, para mí lo sobrenatural ya no existe. Escuche. Lo sobrenatural es simplemente lo natural de Dios dentro de lo natural del hombre. Y cuando lo natural de Dios se mete a lo natural del hombre, pasa inmediatamente a ser sobrenaturalidad. Es sencillo. Y cuando tú, que eres parte de una generación que nació en el altar, y una generación que nace en el altar es una generación espiritual, estás acostumbrado a ver a Dios obrando. Estás acostumbrado a ver un átomo siempre de Dios y a tener tu mirada puesta en lo invisible. Tú sencillamente, tú sabes que lo que va a suceder ya hace tiempo que sucedió. Ahora, cuando yo estaba ahí sentado también, Dios me dijo, siempre que yo extiendo mi gobierno a la tierra, lo hago a través de semillas. El mundo espiritual está elaborado a base de principios, porque Dios es sumamente ordenado. Y cuando Dios quiso crear la tierra para crear en ella al hombre, no porque Dios tenía huecos emocionales y Dios dijo, no, yo necesito a alguien para interactuar, no. Él quiso interactuar con nosotros, pero no fue para tapar algunos huecos emocionales que Él tenía. Fue simplemente por su beneplácito, como dice la Biblia. El caso es que Él crea la tierra. Y entonces Dios dice, para que el hombre pueda interactuar con el plano espiritual, yo voy a crear en el hombre un espíritu, pero para que pueda interactuar con el plano físico, voy a crear en él un cuerpo compuesto por 5 sentidos. Y de esta manera Dios establece un principio que ni él mismo viola. Por eso cuando Satanás quiso gobernar sobre la tierra, tuvo que engañar a Adán para que Adán le cediera ese espacio. Por eso aún hoy en día el diablo aún no puede gobernar sobre el plano físico si no es usando al hombre. Por eso es que él usa al hombre para golpear a la esposa, o viceversa. Por eso él usa al hombre para abusar a los niños, porque para el diablo destruir el plano físico, que es lo que él quiere hacer, porque vino para destruir, para robar, para matar, él tiene que hacerlo a través del hombre. Dios obedeció ese mismo principio porque Él lo estableció, y cuando Él quiso venir a la tierra tuvo que circunscribirse a leyes naturales y tuvo que limitarse a leyes naturales. Por eso tuvo que nacer de mujer y bajo la ley, para obedecer este mismo principio. Ahorita mencionaba a Rodolfo y hablaba del Salmo 24, donde dice, tal es la generación, dice el Salmo 24, alzaos vosotras puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras. Luego pasa al plano espiritual, como él decía, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Pero yo te tengo una noticia en esta tarde, como dice Ramón, te tengo una información buena que te va a gustar. Nunca que Dios entra, escucha, siempre que Dios entra por unas puertas espirituales de una nación, de una ciudad o de un municipio como este, nunca Dios entra solo. Diga conmigo, Dios nunca entra solo. Diga, Dios nunca entra solo. Por ese principio que él estableció, de que lo físico tendría que ser gobernado por algo físico, claro, bajo la influencia del plano espiritual.
Dios mismo tuvo que obedecer eso. Y cuando dice el salmista entendía todo esto. Alzaos vosotras puertas, vuestras cabezas. Está hablando de las puertas de este mundo, de las puertas naturales. Y luego pasa a las puertas espirituales y habla de puertas eternas, que es lo mismo que puertas espirituales. Y el salmista dice vuestras cabezas, lo cual implica que las puertas terrenales, las puertas físicas, cuando Dios va a hacer algo, tienen que alinearse con las puertas espirituales. Lo que está aconteciendo hoy aquí en este lugar es que el plano espiritual y las puertas de ese plano se han alineado con las puertas físicas para que Dios venga a este mundo. Una de las puertas por las que Jesús entró fue el vientre de María a este mundo. Cuando las puertas espirituales se abren, también se abren las puertas de este mundo. Yo no sé si me estás entendiendo. Tienen que alinearse las puertas del plano físico y las puertas del plano espiritual para que pueda suceder algo. Por eso Jacob tuvo una visión donde una escalera salía del cielo y se apoyaba en la tierra, porque siempre Dios ha querido obrar en conexión. El reino de Dios extendido a la tierra, pero es mediante una semilla. La Biblia dice que somos simientes ¿de quién? De Dios. Si tú eres semilla de Dios que fuiste plantado aquí en la tierra y estás hoy aquí, eso implica que tú estás aquí para multiplicarte. Estás aquí para multiplicarte. Lo que no se multiplica corre el peligro de desaparecer, no importa lo que sea. Y el reino de Dios siempre ha venido a la tierra en forma de semilla. En forma de semilla. Y lo que hoy hay aquí en este lugar es la iglesia de Cristo manifestada en forma de semilla. Y siempre que Dios quiere provocar un impacto en cada generación, Él levanta a una persona con visión. Para establecer gobierno es necesario que se levante una generación con visión. Es muy rápido. Yo solté el bosquejo que traje, pero yo quiero narrarte un sueño que tuve. Una palabra que Dios me dio con relación a Higüey, pero yo creo que eso ha estado pasando en todas las zonas en que la iglesia hace acto de presencia, como en este caso aquí en San Pedro y en esta zona aledaña a San Pedro, en este municipio. Préstame atención porque este sueño te va a impactar. Muchos de ustedes van a despertar hoy de ese sueño espiritual. Yo tuve un sueño en el que un amigo de Romana bajaba a Higüey a invitarme a ministrar a una iglesia. Y yo le dije, no, vete adelante que yo me voy a apretar los pantalones. Vete adelante que yo me voy a apretar los pantalones. ¿Cuántos entienden eso en buen dominicano? ¿Cuántos lo entienden? Significa prepárate que el asunto va a ser bien fuerte y bien peleado. El caso es que cuando yo entré salí y comencé a correr detrás de un taxi que iba corriendo pero iba lento. Cuando me subí en el taxi me encontré con dos ancianas en el taxi. Cuando yo me subí no pudieron soportar, se bajó la primera, se bajó la segunda. Luego apareció mi hermano Ramón en el taxi. Comenzamos a transitar por un pasillo que iba como de aquí al monitor. Pero ya no íbamos en el taxi, íbamos a pie, íbamos caminando. A mitad del pasillo, que dicho sea de paso estaba oscuro y húmedo, encontramos una tercera anciana, pero estaba tan anciana, présteme atención a esto. Estaba tan anciana, pero tan anciana que casi estaba en los huesos como los niños desnutridos de África. Me dio mucha pena. Al final del pasillo hay un templo, un templo. Pero el templo no tiene techo, no tiene cobertura. Diga conmigo, le faltaba cobertura. Entramos, Ramón se quedó en la puerta y yo pasé al centro. En el centro se armó, como dice un colega, un lío entre dos individuos. Uno era un joven físico con unos músculos grandes. El otro era solamente una silueta. El joven físico arrogantemente pensó que podía vencer la silueta, la fuerza espiritual. Pero ella lo subyugó, lo oprimió, lo dominó, lo gobernó. Una voz irrumpió en el entorno y dijo, Jochi te puede, él pidió auxilio y la voz irrumpe y dice, Jochi te puede ayudar. Yo me le acerco y le topo y le dijo, suéltalo, suéltalo ya. Cuando lo suelta entonces le digo, siéntate, y suena una canción de un cantante conocido de acá de la nación. Y yo comienzo a llorar y despierto llorando en el altar.
Cuando despierto en el altar llorando, Dios me habla y me dice: hay una generación con un potencial impresionante aquí en Higüey, pero está siendo subyugada por una fuerza invisible. Y no es el diablo, no son los demonios, no es Satanás, son las viejas estructuras que los han formado. El caso es que esa anciana que estaba en una mecedora moviéndose para adelante y para atrás, en rutina, en lugar oscuro, representa una generación seca, falta de revelación, una generación en lugar oscuro sin iluminación, una generación seca en la rutina, en la mecedora para adelante y para atrás. A raíz de esto entonces se produce lo segundo. ¿Qué es lo segundo? Que la iglesia tenga poca cobertura. Lo que se ha creado en la iglesia de Cristo es una orfandad espiritual tan grande que la gente anda, escuche bien, con mucho respeto. Me fascina el ministerio pastoral a mí. Me fascina el ministerio pastoral. Creo que voy a llegar ahí. Loco, hermano, me gusta ese ministerio. Usted lo hallará raro, pero me fascina. Pero el problema es, escuche, que hay muchos pastores, pero muy pocos padres. Y los pastores no cambian destino. Los que cambian destino son los padres. Y hasta que la iglesia no restaure o reincorpore eso dentro de sí misma, la iglesia va a vivir sin cobertura. Un joven de una de las iglesias más grandes de Higüey, hermano, aire acondicionado, con de todo. Un día me dijo llorando: me siento ahogado. ¿Por qué? Porque no tienen padre. Y eso es lo que se ha creado en toda la iglesia de Cristo a nivel global. Una orfandad tan grande. Los pastores nunca han cambiado destino. Los pastores, escuche bien, pastorean ovejas. Y es un liderazgo que hay que reconocer, y yo respeto esa investidura. Los que cambian destino son los padres. Y Dios lo que está revelando en este tiempo es lo mismo que siempre ha sido. Y es que Dios está reincorporando a la iglesia la paternidad espiritual. Dios está levantando pastores que sean padres. Pastores que puedan canalizar el gobierno de Dios hacia el corazón de la gente, para bendecir a la gente, para cambiar el destino de la gente. Hubo uno de los hijos de Jacob que se llamó Isacar. E Isacar significa burro. Y cuando Jacob los bendijo a todos ellos, les llamó él como burro. Ahora levánteme la mano alguien aquí que quiera que le llamen burro. Burro en la universidad, burro en el orden financiero, burro, burro, burro. Y como si esto fuera poco, le dice: y vas a vivir como un asalariado todo el tiempo. Eso fue un papá. Esa tribu no tuvo un lugar prominente en Israel. Pero un día en el capítulo 30 por ahí de Deuteronomio apareció otro papá llamado Moisés. Y llamó a las 12 tribus y le dijo: ven acá, Isacar. Y cuando llamó a Isacar, agarró y cambió el rumbo. Un papá antiguo lo había maldecido, pero vino este padre espiritual llamado Moisés y le cambió el rumbo. La Biblia dice que le dijo: tú vas a estar en los mares y te vas a chupar las riquezas de los mares. Según yo puedo estudiar en sociales, en historia, las grandes civilizaciones se desarrollaron a orilla de los lagos, a orilla de los ríos, conocidas como civilizaciones fluviales, porque se desarrollaron a la orilla de los lagos, de los ríos, donde había agua. A esta tribu Moisés le está diciendo: tú te vas a chupar la riqueza de los mares. ¿Por qué Higüey, antes de que el turismo explotase allá, era una ciudad atrasada? ¿Por qué el Ceibo no ha avanzado a pesar de ser la